tremenda. Una humedad tremenda que parece mentira que estemos viviendo esto en pleno julio. Parece mentira que este calor lo estemos padeciendo en estos días donde tendríamos que estar con la bufanda. Pero bueno, tranqui, porque ya el fin de semana baja la temperatura. El viernes otra vez frío, ¿eh? Para el viernes 4 de mínima. Parece que vuelve el frío y vamos a volver a vestirnos como corresponde a la temporada. Sí. Porque ahora estamos como... No pega que sea invierno y que te tengas que poner la musculosa. Claro, estamos como vestidos fuera de tiempo, digamos, ¿no? Aparte no te queda, porque el color de piel ya es otro, el color de pelo es otro. No pega. Estamos disfrazados de veranillo en un momento donde no da para disfrazarse, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, qué lindo tenerte acá. ¿Pasaste bien ayer? ¿Disfrutaste el Día del Amigo, el Día de la Amistad? Disfruté el Día del Amigo con muchos amigos. Ahora cuando puedas Pero sí, ahí ya en un ratito te tomamos la copita. Disfrutaste mucho, sí, pasamos porque sos muy bien. Amiguero, sos muy de reunirte, de compartir, sos muy querido también, ¿eh? Así es, gracias a Dios. Bueno, tuvimos un fin de semana largo de festejo, porque en realidad los festejos ya empezaron desde el viernes. Sí. En esos encuentros de acá estoy perdido de cámara, pero acá está bien. Tenemos muchas cámaras. Vos tenés que mirar la número 3. La número 3, la mía, bueno, estoy bien ahí. Empezamos el viernes con los festejos. Desde el viernes en adelante tuvimos distintos encuentros, pero bueno, esto fue así intenso. Aparte y ahora hay muchos encuentros porque las reuniones son más chicas, son más pequeñas. Son más chicas y se puede reunir solo hasta 10 personas, entonces, bueno, ayer saludé amigos en distintos grupos, de 7, de 8, de 10. Claro, así, grupitos, así que saludé amigos en distintos grupos. Y lo pasamos muy bien. La verdad que era muchísimo para un lunes, porque hoy había que levantarse a reuniones y demás. Seguir trabajando. ¿Cómo te levantás el día ¿Cómo te levantás? Hoy con Moni hablábamos a la mañana cuando yo estaba desayunando. Hablábamos, los dos estábamos tomando litros de café para empezar la mañana de hoy y estar en condiciones de asistir a reuniones y demás esta mañana, pero bueno, lo pudimos hacer y estamos trabajando. Bueno, y hoy se da un gran... venimos a presentar también un evento que se va a dar hoy de forma, obviamente, virtual, ¿no? Así es. El motivo de la visita hoy es presentar el ciclo de conferencias Corrientes, Sociedad, Arte y Arquitectura. Ah, perfecto. Es una propuesta desde el Museo de Bellas Artes, es un ciclo de conferencias presentado desde el Museo de Bellas Artes. Yo voy a presentar 4 conferencias desde las distintas salas del Museo Provincial de Bellas Artes y con 4 especialistas que van a abordar desde distintas ópticas la modernidad. Esta es una mirada sobre la historia del siglo XX, desde la arquitectura, desde el arte y desde la sociedad, ¿no? La sociedad, cómo funcionó la sociedad del siglo XX. Esto es muy interesante porque es una propuesta que hicimos con el director del Museo Provincial de Bellas Artes, el licenciado Bogado. Él estuvo a cargo de la coordinación de todo este proyecto, el licenciado Luis Bogado, y por supuesto con el aporte del arquitecto Gabriel Romero, el presidente del Instituto de Cultura, y del arquitecto Carlos Gómez Sierra, que es un especialista en historia de la arquitectura moderna. Perfecto. Entonces, trabajamos en un grandes equipo... conocedores de la temática. Exactamente. Armamos un equipo de trabajo con Gabriel Romero, con la propuesta del licenciado Bogado, para coordinar esta presentación y darle al museo una actividad virtual diferente. Porque hasta ahora el museo estaba presentando muestras virtuales. Estaba presentando diferentes tipos de muestras virtuales que estaban en la programación del museo y que en la fecha en la que debieron haberse inaugurado o habilitado las muestras... Se hacía en forma virtual. Se hacía en forma virtual. De hecho que Arteco se hizo en forma virtual. Y esto es parte de un ciclo de conferencias que el museo ya tenía previstos para el año, parte de las actividades... Pero presenciales. presenciales. El museo tiene
un ciclo de actividades de extensión cultural donde se presentan libros, donde se hace conferencias, donde hay conciertos en el patio del museo. Todo esto se adaptó a la virtualidad. Afortunadamente podemos decir que el licenciado abogado ha sido en esto un precursor, Claro. porque el Museo de Bellas Artes fue el primero que innovó en la virtualidad, Claro. en presentar las muestras en ¿Cómo? formato digital. También fue una cosa, ¿no? Sucedió todo tan rápido, pero el moverse rápido, organizarse y decir, bueno, Exactamente. pasemos, reinventémonos y vemos cómo lo hacemos y accionar, Y ¿no? lo dinamizó porque Luis automáticamente adaptó la muestra del mes de Corrientes a la virtualidad. Entonces, desde abril, Sí. en marzo se inauguró la programación y quedó la muestra de marzo Sí, montada. claro. Así que desde ahí, desde abril, con el mes de Corrientes, él adaptó las muestras al formato digital y se empezaron a presentar las muestras virtuales. Bueno, ¿y lo de hoy cómo van a ser? Y lo de hoy ¿Son es... charlas? ¿Cómo es? Es una conferencia, Conferencia. es una conferencia desde la sala de conferencias del museo Sí. y yo voy a presentar las conferencias desde las distintas salas. Esta primera conferencia la presentamos desde la sala del patrimonio del museo, la sala Adolfo Moros, Sí. que es la sala del patrimonio, es exposición permanente Cuando del uno entra, la que patrimonio, está a la la que está a la derecha. mano derecha. Sí. Es la sala del patrimonio. Después vamos a presentar la segunda muestra, la segunda conferencia, que es sobre arte. La de hoy es historia Sí. del siglo XX, es sociabilidades en Corrientes entre el siglo XIX y siglo XX. Perfecto. La licenciada Gabriela Quiñones, ahí está, Corrientes, Sociedad, Arte y Arquitectura. La primera es la de la licenciada Gabriela Quiñones, que esta tarde, a partir de las 19 horas, Sí. en simultáneo por Telecinco Satelital, se Nuestro estrena, canal. claro, Nuestro se canal, estrena, perfecto. se estrena, la primera conferencia se estrena acá por Telecinco Satelital y eso tenemos que agradecer a nuestro Francisco querido amigo Gane. Francisco Gane, Sí, por favor. querido amigo Francisco Gane, que ofreció el aire de Qué Telecinco bueno, Satelital. Qué genio, Francisco, siempre apoyando a la cultura y a la educación de nuestra provincia y del país, porque esto sale para todo el país. Porque la idea es hacerlo en simultáneo, Sí. en televisión y a través de todas las plataformas de cultura, de Cultura Corrientes, es decir, la página Cultura Corrientes y el canal de YouTube del museo que ya tiene cargada la conferencia para estrenarse a las 19 horas. Me encanta. O sea que a partir de las 19 horas en simultáneo por televisión y por las Claro. plataformas se van a poder ver estas conferencias todos los martes a partir de las 19, de 19 a 20. Perfecto. Todos los martes. Todos los martes, entonces vamos a poder disfrutar a través de, bueno, en todas las plataformas y de la señal de nuestro canal. Exactamente. Poder- Son 4 martes desde hoy. Sí. Un Martes mes. 21, martes 28, martes 4 de agosto, martes 11 de agosto. Perfecto. ¿Y cada martes vas a venir a contarnos de qué va a tratar? Bueno, si se puede, si se puede. La de hoy va a ser con la licenciada Gabriela Sí. Quiñones Sí, sí. sobre sociabilidades en Corrientes entre el siglo XIX y siglo XX. Es una charla sobre historia de la vida social de Corrientes. A vos te va a encantar. A vos te va a encantar sí. porque es cómo era el calendario Claro, social qué de hacía los la correntinos gente. a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Sí. ¿No? qué Cómo eran bueno. los carnavales de antaño, las Bueno, la fiestas vida social, patronales, digamos, cómo se comportaba la gente. claro, cuáles eran las fiestas, cuáles eran las grandes fiestas del Jockey Club, cuáles eran las fiestas patronales, ¿no es cierto? Los grandes festejos religiosos de la Claro, ciudad, ese exacto. calendario religioso que hasta hoy es nuestra tradición, Sí, ya en esos tiempos eran una costumbre arraigada en los correntinos. La semana que viene presentamos un panorama de las artes visuales en Corrientes durante el siglo XX. La licenciada Mirta Víado Pico es una licenciada en artes visuales. Ella va a hablar sobre la modernidad desde el arte, digamos, ¿no? Y especialmente haciendo un anclaje
al patrimonio del Museo de Bellas Artes. Perfecto. O sea que va a hablar de las obras del patrimonio que pertenecen a la modernidad Sí. y que son obras de los grandes autores del siglo XX. Después tenemos 2 conferencias sobre arquitectura moderna en Corrientes. La primera mitad del siglo XX la va a dar el arquitecto Carlos Gómez Sierra, que es un especialista en arquitectura moderna, un gran investigador de la universidad sobre arquitectura moderna. Va a ser la primera mitad del siglo XX. Y la segunda mitad del siglo XX, el arquitecto Miguel Ángel Riera, otro estudioso de la historia de la arquitectura, especialista en docencia universitaria, él va a hablar de la segunda etapa del siglo XX. Claro. Entonces, vamos a tener una mirada completa sobre la historia, el arte y la arquitectura de la modernidad. Qué importante conocernos, ¿no? Conocer cómo se fue formando la ciudad, cómo eran los manejos, y de ahí cómo fue evolucionando. Y sabes, mira, lo más interesante de esto es que es una mirada sobre la historia reciente. Porque nosotros, cuando hablamos de historia, generalmente hablamos mucho del siglo XIX. Hablamos mucho del siglo XIX, hablamos mucho de la historia colonial, hablamos del siglo XVIII, del siglo XVII, es decir, de los primeros siglos de la ciudad. Pero nunca tanto sobre el siglo XX. Claro. O sea, el siglo XX siempre es, como es historia reciente, Sí, pero está bueno eso, conocerlo. nunca lo abordamos tanto. Sí, entonces esta es un abordaje, yo creo que los dos extremos, decíamos con amigos el otro día hablando, el abordaje de la historia colonial cuesta mucho por la distancia del tiempo y porque los registros, exactamente, porque las fuentes documentales son difíciles de leer y de acceder. Entonces, la historia colonial es difícil de abordar. Y el otro extremo es la historia reciente. Claro. La historia del siglo XX siempre es como es historia reciente, no se le da tanta importancia. Y cuando hablamos de historia y de la construcción de la correntinidad y de la construcción de la historia argentina, hablamos del siglo XIX. Claro. Entonces, esta es una mirada muy interesante sobre la modernidad vista desde el arte, desde la arquitectura y desde la historia. Me encanta. Y la verdad que es una propuesta interesantísima, es la Totalmente. primera vez que lo hacemos, el Museo de Bellas Artes en esto a la vanguardia. Sí. Fue un precursor el museo en las muestras virtuales y ahora también es un precursor en estas conferencias en formato audiovisual, que no es lo mismo que el Zoom. Porque estamos haciendo un ciclo de conferencias intenso, ¿no es cierto? Todas las semanas, nunca dejamos de hacerlo, trabajando y abordando muchísimos temas desde la plataforma Zoom, trabajando en plataforma Zoom y subiendo después. Pero esto es como más abierto. Porque Y esto es diferente, es diferente, porque esto es una producción distinta. Acá las conferencias fueron grabadas en el propio museo, en el propio ámbito del museo, editadas en un falso vivo. O sea, lo que vamos a ver en tiempo real es un falso vivo. La idea de presentar las conferencias desde los distintos salones del museo también nos permite una recorrida virtual por el museo, por la sala principal, por la sala del patrimonio, por la biblioteca, y que se conozcan esas estancias, como también el patio principal del museo, ¿no? Distintas estancias del museo. No solamente una conferencia, sino también sentirse como ahí y reconocer el espacio. En el ámbito, en la atmósfera del museo. O sea, no nos podemos ir al museo a asistir a la conferencia, pero nos sentimos que estamos en el museo. Claro. En la atmósfera del museo, en el ámbito propio del museo, en esa casa magnífica que nos recibe y es una casa de familia, entonces lo sentís como en casa, digamos, ¿no? Exactamente. Y esa es la idea. Y también la idea es que la gente, de alguna manera, sembrar la semilla de la curiosidad, porque desde la televisión, como desde las distintas plataformas virtuales, vamos a llegar a otro público, a mucho más público de lo que alcanzamos
en la Claro, idea porque de una quieras o conferencia no, presencial. y también eso, bueno, la presencial tenés que estar en el lugar, ¿no? Tenés que tener la disponibilidad de llegar al lugar, del tiempo. Exactamente. A través de la plataforma Zoom también tenés que tener el link, tenés que tener... Y la disponibilidad tecnológica. Exacto, y la digamos, disponibilidad ¿no? tecnológica. disponibilidad En cambio, a través de tecnológica. la televisión y todo eso también como que se masifica, que puede Exactamente. llegar, vos podés estar en tu casa, no sé, haciendo otra cosa y de repente prendés la tele que te puede acompañar. Y es como un documental. Y es como estar... No está hecho en el formato de un documental, pero Sí. es una conferencia en formato audiovisual. Pero es como mirar un documental donde tenés un relator, donde hay imágenes, donde hay mucha imagen. Es una conferencia ilustrada, lo que nosotros decimos, una conferencia ilustrada, con mucha imagen, con muchos planos, sobre todo porque hablamos de patrimonio, entonces hablamos mucho de arquitectura, mucho de historia de la arquitectura, y se ve mucho patrimonio. Exacto. Y cuando hablamos del patrimonio del museo, se va a ver mucho de las obras que están en el patrimonio del museo. Sí. Y cuando hablamos de historia, se van a ver fotos antiguas, hermosas de la ciudad y de la vida social de Corrientes de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Sí. La verdad que cuando veamos esto, yo creo que va a ser una innovación en todo sentido. Qué bueno. Y el público lo va a vivir de otra manera. Pero totalmente, totalmente. Entonces, vamos a recordarle a la gente para que quede sintonizados por nuestra señal hoy martes y de acá hasta el 11 de agosto, exactamente. Son 4 martes seguidos a partir de las 19 horas. A partir de las 19 horas. Cuando termina Buena Tarde con Nicolás Bulatovich, ahí te enganchás y te enganchás con estas conferencias. Dura 1 hora. Hasta las 20 horas. Hasta las 20 horas. Están adaptadas para 1 hora. Cada conferencia dura más o menos 50 minutos. Está pensada para un tiempo televisivo. Sí. Y están pensadas para un tiempo de virtualidad también, ¿no es cierto? Para que uno pueda resistir la atención en un contenido interesante donde te que pueda captar la atención y que la gente se enganche y que también pueda ser rico para cualquiera y estando en cualquier parte del país y que quieras conocer un poquitito de lo que es lo que fue la historia, de lo que es la arquitectura de nuestra ciudad, de nuestra... Y esto queda en YouTube para que el que lo quiera volver a ver, lo puede volver a ver desde la página de YouTube del museo y también desde la plataforma de culturacorrientes.com, que es culturacorrientes.gov.ar, que es la página del Instituto de Cultura. Perfecto. Bueno, nos vamos a ir a un corte. No nos vamos a ir a ningún corte. ¿Qué pasó? No,